Dios les bendiga, hermanos. Hoy un sábado más estamos con ustedes con la ayuda del Señor. Gloria a Dios, aleluya, porque es sábado de gloria, amén, para todos los cristianos y no cristianos. Hoy estamos un sábado más con ustedes con la ayuda del Señor y estamos en plena Semana Santa. Mañana, domingo de resurrección, primeramente Dios, tendremos cultos, amén, aleluya. Hoy es un tema muy referente a lo que se está viviendo en esta semana, que es la Semana Santa. El tema de hoy es muerte y resurrección de Jesús. Vamos a estar hablando acerca del tema. Tal vez usted diga, no, pues es que yo ya me lo sé, ya me lo dijeron en la iglesia ayer, antier, hoy, mañana lo voy a escuchar. Pero traemos información acerca de la muerte y de la resurrección de Jesús. Tal vez algunos detalles que usted no sabía o tal vez no se había dado cuenta, porque a veces las predicaciones nada más hablan de un solo tema, que fue la muerte y la resurrección de Jesús, pero más no se habla de más allá de lo que acontece en este suceso. Entonces vamos a estar hablando acerca del tema y esperemos que usted también nos acompañe y también comente acerca del tema, amén. Para usted, ¿qué es la muerte? Y para usted, ¿qué es la resurrección de Jesús? ¿Cómo es que usted puede estar seguro de que Jesús resucitó? Amén. Porque muchos dicen en la palabra, no, pues es que Jesús no resucitó. ¿Cómo hay teorías de que no resucitó? Bueno, pero también está la Biblia, que está escrita, amén, por el Espíritu Santo, y la Biblia nos habla y nos dice que Jesús resucitó al tercer día, amén. Y Pablo nos hace hincapié en el libro de Corintios, amén, en la primera de Corintios nos habla acerca de que él le hablaba a la gente acerca de la muerte y de la resurrección de Jesús, que decía que si Jesús no resucitó, entonces comamos y bebamos, porque ciertamente no hay nada más, no hay esperanza. Pero usted y yo sabemos que sí, Jesús sí resucitó. Jesús es vida, Jesús es paz y Jesús nos ha prometido traernos vida eterna para nosotros, amén, por medio de ese sacrificio que fue entregar a su Hijo en esa cruz del Calvario. Entonces vamos a estar hablando acerca del tema. Espero que nos comparta, nos comente acerca de este tema, que la verdad es muy extenso. La Biblia nos habla en Mateo, en Lucas, en Juan, acerca de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, pero también nos habla en los libros anteriores. Imagínense, en el Antiguo Testamento nos habla en el libro de Isaías, que fue lo que iba a acontecer muchísimos años más después, lo que era la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, como cordero fue llevado al matadero. ¿Cómo iba a saber un hombre que Jesucristo iba a venir? Iba a ser muerto por ti y por mí, y no iba a hablar nada, no iba a soltar su boca, amén. ¿Por qué? Porque él sí podía traer ángeles que pelearan por él, pero él no lo quiso así, porque se tenía que cumplir un propósito. Entonces vemos cómo la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla de Jesucristo, nos habla de la venida de nuestro Salvador, nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de que Jesucristo es nuestra única esperanza. Amén. Esperemos que nos acompañe en esta hora y nos comente acerca del tema. Amén. Buenas tardes. Qué bueno que están conectados hoy con nosotros. Pueden comentar, ¿verdad?, acerca de este tema tan extenso y tan importante y trascendental dentro de nuestras vidas y dentro de todo el mundo, ¿verdad? En la sociedad, que hablamos de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? De Jesús Cristo, y cómo Él fue llevado a la cruz, ¿verdad? Y cómo murió por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestra forma de ser, ¿no? Y todo lo que Él vino a cambiar. Amén, aleluya, ¿verdad? Lo que vino Él a abolir con el Antiguo Testamento, que ya sabíamos, ¿verdad?, que tenían muchos prejuicios, y que como nos hablaban de los sepulcros, ¿verdad?, blanqueados, y como por dentro estaban todos mal emocionalmente, eran mal definitivamente, ¿verdad? Y como nada más aparentaban ser unas buenas personas los sumos sacerdotes, y por dentro estaban completamente corrompidos, ¿verdad? Está conectado nuestro hermano Eric Kur Avellaneda,
Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros hablamos de la muerte de Jesús, ¿verdad? Ese es cómo termina una vida. Y hablamos, como decía la hermana a un principio, es un tema extenso y hay muchos temas que tratar dentro de eso que podemos desarrollar y podemos ver, ¿verdad? Que cómo el Señor nos dejó tanta enseñanza. En este caso, yo les voy a hablar acerca del ungir, ¿verdad? Cómo fue ungido el cuerpo de Jesús. ¿Y qué significa ungir? Ungir ese con el aceite, ¿verdad? Es un ungüento gradualmente como un acto de consagración y bendición para indicar el poder de autoridad de Dios. En el cuerpo de Jesús era un acto profético y de veneración, expresando el amor y la fe y en quienes lo ungieron, ¿verdad? Entonces así vemos cómo Jesús a él andar entre las aldeas, los pueblos y predicando la palabra y enseñando el sermón del monte, ¿verdad? Y cómo vimos cómo liberó endemoniados, cómo sanó personas, ¿verdad? Hubo sanidad. Y todas las cosas que él hizo y todos los acontecimientos trascendentales que se vivieron cuando él anduvo, ¿verdad? En ese tiempo. Y nos muestra en varios pasajes de la Biblia cómo antes de él ser entregado a la crucifixión, cómo él fue ungido por unas mujeres, ¿verdad? Y entonces ahorita les comento. Está conectado nuestro hermano Manuel Armando Ramírez Cruz. Buenas noches, hermano, gracias por estar conectado con nosotros. Está conectada nuestra hermana Sandy Hochner. Dios le bendiga, hermana. Gracias. Entonces vemos en Juan 12, de 3 al 7, Jesús es ungido en Betania. María tomó una libra de nardo puro y de mucho precio, dice, y ungió los pies de Jesús, ¿verdad? Y enjugó con sus cabellos. Entonces vemos cómo ahí ellos, sin saberlo, cuando ellos veían al Señor, ellos le daban esa unción de su cuerpo, ¿verdad? Era un acto profético de veneración, expresando esas mujeres eso que estaban haciendo, ungiendo el cuerpo de Jesús, porque ya iba él camino a la crucifixión, pero ellas no tenían el entendimiento, pero en su corazón sentían esa necesidad de darle eso al Señor, de hacer eso para el Señor, ¿verdad? Entonces también ahí vemos en San Lucas 7:36, ¿verdad? Lloraba una mujer. En esa parte de San Juan, Jesús fue invitado por un hombre a cenar a su casa. Fue tan insistente que este hombre lo invitara que él llegó a ese lugar. Al llegar a ese lugar, dicen que estaba una mujer y rendida en los pies del Señor, empezó a llorar y a enjugar con sus lágrimas sus pies, al mismo tiempo que vertía una loción en sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Una vez más vemos cómo están ungiendo al Señor, y en su palabra dice que esto sucedió 6 días antes de la Pascua, ¿verdad? Que esta situación se estaba viviendo. Asimismo vemos como en San Mateo 26:6 dice una vez más: estando Jesús en Betania, en la casa de Simón el leproso, una mujer con alabastro de perfume y de gran precio, una vez más vuelven a decir de gran precio, ¿verdad? Quiere decir que no escatimaban ellos, ¿verdad? Para poderle dar a Dios lo mejor. ¿Por qué? Porque escuchaban su palabra y había testimonio de todo lo que él había hecho ya, de toda la sanidad, ¿verdad? Que se había hecho entre varias mujeres, ¿verdad? Entonces, regresando al anterior, donde Jesús fue invitado a cenar, esa mujer cómo viene y limpia los pies de Jesús y enjuga.
Y viene el dueño de la casa y le dice, ¿cómo que esa mujer viene y hace esto en tus pies? ¿Verdad? Como que le molesta, como diciendo, oye, si tú no eres invitada, ¿cómo vienes y te metes aquí a hacer esto al Señor? Pero inmediatamente el Señor corrige. Tú insististe en que yo viniera a tu casa, y yo vine a tu casa, pero del momento que yo llegué, tú nunca me ofreciste algo para asear mis pies, lavar mis manos. Mas sin embargo, esta mujer vio que yo, la importancia que yo tenía, ¿verdad?, delante del pueblo, y cómo ella tomó ese lugar. Y como al siguiendo en el relato le dice el Señor, ve, tus pecados son perdonados, ¿verdad? Y esa mujer puede irse y quedar en libertad en ese momento. Pero cómo todas esas situaciones se van viviendo antes de él ser entregado, cómo se ungió su cuerpo. Entonces a veces escuchamos que decimos, no, que el cuerpo de Jesús fue ungido y que fue llevado al sepulcro, pero ¿quiénes sabemos nosotros que ungió el cuerpo de Jesús? Yo tenía la idea equivocada, que María Magdalena y María, ¿verdad? Mas sin embargo, leyendo hoy he descubierto, para mí es nuevo, ¿verdad? Porque muchas veces lo lee uno, pero como que no se detiene uno a detallar, ¿verdad? Entonces dice que José de Arimatea y Nicodemo fueron los que fueron a pedirle a Pilatos. Más bien José de Arimatea era un hombre comerciante, según lo que dicen los historiadores, que era un hombre comerciante que tenía mucho dinero, ¿sí? Y que tenía una posición acomodada. Entonces él pertenecía al concilio, ¿verdad?, de aquel tiempo, en ese tribunal donde juzgaban, que había gentiles, ¿verdad? Había sacerdotes y había gente religiosa y escribas, que son los que se juntaban para discernir entre la sociedad y el clérigo, ¿verdad? Qué es lo que estaba haciéndose en ese momento, que si todo estaba bien o estaba mal. Y todos sabemos que Jesús le hicieron un juicio injusto, ¿verdad? Porque no fue sometido a ese clérigo. Entonces, José de Arimatea era un hombre que tenía ese poder y era amigo de Pilatos. Porque no precisamente que haya sido su amigo, sino que él, dentro de ese concilio al que él pertenecía, le daba la libertad de poder llegar a ese centurión, que ustedes saben que los romanos eran crueles. Sabemos cómo maltrataron el cuerpo de Jesús, sabemos todo lo que le hicieron, ¿verdad? Entonces ellos fueron y pidieron que por favor él fue y pidió que por favor le entregara el cuerpo, y Pilatos accedió, ¿verdad? Precisamente por la amistad, y sobre todo porque venía ya el Sabbat, porque ellos a partir del viernes en la tarde ya empiezan a guardar, ¿verdad? Entonces que venía el Sabbat, y entonces ellos querían que antes de que pasara todo eso, poder sacar a Jesús, bajarlo de esa cruz y llevarlo a un sepulcro. Y entonces, ¿quién fue el que dio el sepulcro? También José de Arimatea, ¿verdad? Y cómo José de Arimatea va con Nicodemo, como ese sacerdote que lo buscó en la oscuridad. ¿Se acuerdan que él tenía temor y conocía de la palabra? Y sabía, ¿por qué? Porque ellos tenían, eso digo yo, ¿verdad? Ellos tenían conocimiento de que Jesús era el Mesías y que era el ungido de Dios y que Él venía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían todos los documentos, tenían los papeles de Isaías, tenían los papiros de todas las escrituras, pues ellos son los sumos sacerdotes los que lo guardaban y no estaban ignorantes de la palabra. Mas sin embargo, Ananías, ¿verdad? Y el otro Caifás, cómo conspiraron en contra del Señor, pero pues cruel y fatal fue su término, ¿verdad? Bueno, entonces viene José de Arimatea y Nicodemo y bajan el cuerpo y se llevan unas sábanas para envolverlo, y llevan 45
llevan 100 libras, como 100 libras, dice, de aceite, de mirra y de otros óleos para ungir el cuerpo de Jesús. Eso quiere decir que era mucho dinero, era una gran cantidad de dinero lo que ellos utilizaron para hacer eso, tan solo el sepulcro, ¿verdad? Que José de Arimatea estaba haciendo y no escatimaba. ¿Por qué? Porque él tenía el temor de Dios, porque había conocido lo que el Señor andaba predicando. Entonces dice, en el tiempo actual son como $10,000 aproximadamente, en dinero son como 200,000 y más de lo que llevaban de aceite y de óleo para ungir el cuerpo del Señor. Entonces ellos fueron los que ungieron el cuerpo del Señor, ¿verdad? Y lo dejaron en ese sepulcro y pusieron esa roca. Y ya después llegó María Magdalena y la otra María y más mujeres, dice en la palabra, a querer ungir el cuerpo de Jesús, pero ella no estaba en el sepulcro, porque no lo hicieron en ese momento, sino que José de Arimatea y, ¿verdad?, sacerdote Nicodemo fueron y habían bajado el cuerpo, y cómo le habían dado esa unción, ¿verdad?, para ungir y darle dignidad al cuerpo de Jesús, que es lo que ellos buscaban, ¿verdad? Tuvieron temor de Dios, y gracias a Dios por ese hombre, José de Arimatea, que tenía esa relación, porque ahí no dice que los apóstoles se habían quedado y que habían ido, porque todos tenían temor precisamente de ver en la forma tan cruel en la que Jesús había sido crucificado, ¿verdad? Entonces eso es en cuanto a la unción del cuerpo del Señor y cómo fue ungido, ¿verdad?, en el trayecto de todas esas cosas que él vivió, ¿verdad? Todas esas injusticias, ese juicio injusto. ¿Hay alguien que está conectado, perdón? Sí, está conectado Neptalí Lozada. Buenas noches, hermano. Y está conectado Saúl Vargas Cuautenco. No se me facilita mucho pronunciar las palabras de él. Ajá. Gracias a Dios porque están conectados y están aquí escuchándonos. Pueden opinar cualquier cosa o corregirnos, ¿verdad? Porque a veces también leemos y podemos dar una idea equivocada, como cuando hablé yo de Sansón y la mujer de Tsunamita, algo así, ¿verdad? Que no era Dalila, sino una mujer Tsunamita, era otra mujer, y yo decía Dalila y no era ella. Entonces sí es importante que a veces escuchen, pero que también lean la Biblia, lean la palabra para confirmar lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Y de ahí viene la resurrección, ¿verdad? Que es la resurrección, lo que es la vida, ¿verdad? La resurrección, resurgir, volver a reaparecer, ¿verdad? Volver a la vida, ¿verdad? Porque Jesús murió. Sí murió, pero resucitó. Amén, gloria a Dios. Y en su palabra dice que la resurrección, según los historiadores dicen que la resurrección se dio, ¿verdad? Que aunque muchos lo ponen en tela de juicio y a veces cuando tú estás conociendo el evangelio y conoces la palabra y tienes que vas a una escuela o vas a una universidad y tú compartes, no, pues sí, yo soy cristiana, empiezan los ataques, ¿verdad? ¿Cómo que tú crees? Eso no es cierto, es una mentira, eso es un engaño. Ya tenemos que vivir la tecnología de hoy, pero ¿cómo podemos nosotros demostrar, ¿verdad? ¿Quién puede hacer un árbol? ¿Quién puede hacer una hoja? ¿Verdad? Y que tenga la vida un árbol, o que tenga la vida una hoja, o es una maravilla. La naturaleza de Dios es una maravilla, ¿verdad? Y entonces así les puedo dar muchos pasajes acerca de la resurrección, pero le voy a ceder el espacio a la hermana Alpita para que también ella complemente, ¿verdad?, lo que yo estoy hablando.
Así es, hermanos. Buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche, ¿verdad? Es una hora de mucha bendición. Estamos con el tema de muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Es un tema muy importante para estos días, ¿verdad? Que la gente a veces nada más lo recuerda cada año, ¿verdad? Pero es importante recordarlo todos los días. Recuerden que Él murió por nosotros y la muerte que tuvo no fue algo fácil. Leyendo yo también me conmoví porque, o sea, está muy, muy fuerte realmente todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gracias por acompañarnos y coméntenos, como dice mi hermanita Betty, ¿verdad? Y corríjanos o si tienen algún comentario o algo más que nos pueda aportar, ¿verdad? Recuerden que también en la página de Facebook, ¿verdad? A través de YouTube, perdón, porque estamos en Facebook, sí es cierto, a través de la página de YouTube de nuestro pastor, pueden vernos, ¿verdad? Porque recordemos que ya Facebook ya no nos deja tanto tiempo, entonces en YouTube pues lo pueden ver, ¿verdad? A nombre de nuestro pastor Raimundo Flores, ¿verdad? Pueden buscarlo y pueden ver temas anteriores que también son muy interesantes, ¿verdad? Bueno, en esta noche les voy a leer un fragmento del Salmo 22, del 14 al 18, ¿verdad? Este salmo dice algo muy importante antes de que Jesús fuera crucificado, ¿verdad? Y padeciera todo lo que padeció. Dice el Salmo 22, del 14 al 18, dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, ¿verdad? Esto es algo de lo que a Jesús le pasó antes de que fuera crucificado y todo lo que padeció, ¿verdad? Él ya lo sabía, recordemos que era para cumplir su propósito, ¿verdad? Aquí en la tierra, porque sabemos que Él vino a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Por cada uno de nosotros, ¿verdad? Vino Él a sufrir todo lo que sufrió, ¿verdad? Dice, la noche previa, sus discípulos dijeron haberlo visto en agonía en el monte de los olivos. No durmió en toda la noche y parece haber estado sudando sangre. Este síntoma se llama hematoidrosis, un fenómeno raro y causado por un estrés emocional intenso que hace que la piel se vuelva muy sensible. Eso fue anterior a lo que le iba a pasar, ¿verdad? Después vemos que Pilatos ordenó que le dieran 40 azotes, ¿verdad? Pero sabemos que esos azotes fue yo lo que investigué, el látigo con el que le dieron los azotes se llama fagrum. Tenía varias correas de cuero a las cuales se ataban trocitos de huesos de oveja que desgarraban la piel y el tejido celular subcutáneo, produciendo laceraciones que cortaban hasta los músculos, lo que produce una pérdida importante de sangre y plasma, generando una taquicardia que terminó en shock hipovolémico, ¿verdad? Esto quiere decir que él perdió muchísima sangre solo con los azotes, solo con pegarle, ¿verdad? Con lo que le pegaban, con lo que a él lo lastimaban. Pero no nada más fue azotado, él cargó una cruz que pesaba 136 kilos aproximadamente. Imagínense cargar una cruz tan pesada. O sea, si nosotras como mujeres, ¿verdad? Cargamos un pedazo de madera, para nosotros pesado, para nosotros es o sea, no podemos, ¿verdad? Imagínense para él. Un albañil 50 kilos en un bulto de cemento se lo aguantan, pero... Ajá, exacto. Entonces imagínense para él cargar una cruz que aparte no le correspondía a él, porque esa cruz nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Él dio su vida y pasó todo lo que tuvo que pasar ahí por nosotros, ¿verdad? Tan solo, le digo, en esos azotes él perdió demasiada sangre. Si nosotros con una herida, a lo mejor de un machetazo, perdemos demasiada sangre y nos llevan al hospital y nos ponen sangre con una sola herida. Imagínense él que tenía 40 azotes o más. Los que han visto la película de La Pasión de Cristo, cómo es que se acerca el 10% a la realidad de lo que en verdad le pasó a Jesús. Sí, es la película más real, ¿verdad? Que producieron, ¿verdad? Pero aún así,
Exacto, aún así somos necios, ¿verdad? Para acercarnos. Sí le falta mucho porque sí, pues la verdad no es. ajá, pero se acerca un poco a lo que él padeció, ¿verdad? Y recordemos que con esa cruz tan pesada no caminó poco, caminó demasiado con esa cruz cargándola, se cayó varias veces. Dice, lo vistieron con sus ropas, mismas que se pegaron a sus heridas, deteniendo el sangrado. Sin embargo, la molestia le ocasionó hipercapnia, acumulación de dióxido de carbono en la sangre. La cruz pesaba alrededor de 136 kilos, como le acabo de decir. Jesús estaba tan agotado que cayó 3 veces al piso y tuvo que ser auxiliado por Simón de Cirene, ¿verdad? Que es ¿cómo se llama? ¿No es hermano? Pastor. Bueno, no pasa un nombre. No recuerdo en este momento. Ajá. Pero él estaba ahí cerca de él y lo ayudó, ¿verdad?, a levantarse. Y le digo, no fue poco lo que el Señor caminó con esa cruz y con las heridas que tenía en el cuerpo, ¿verdad? Para esto yo me imagino que hasta sus rodillas estaban lastimadas. Me imagino yo que hasta yo pienso que hasta se le fracturaron, porque imagínense caminar con algo tan pesado, el dolor en sus rodillas, ¿verdad? El peso que cargaban sus rodillas, ¿verdad? Y yo me imagino que Jesús no era un hombre robusto, yo me imagino que era delgado, no sé, ¿verdad? No sabemos cómo era, pero me imagino yo que era delgado y cargando una cruz tan pesada y luego lastimado, imagínense, ¿no? Y todo lo que soportó, todo el tiempo que caminó con esa cruz y con las heridas en su cuerpo, ¿verdad? La ropa pegada. Ajá, la ropa pegada, exactamente. Imagínense, y nosotros a veces no aguantamos, ¿verdad? Algo tan insignificante, ya queda para nosotros el parto, ¿no? Porque dices tú, ay, es lo más doloroso que he pasado, pero Jesús nos da un ejemplo del dolor que Él padeció por cada uno de nosotros, ¿verdad? Para darnos la salvación a nosotros, porque a nosotros nos correspondía estar en su lugar, no a Él, porque Él era perfecto, Él no había hecho nada, Él incluso fue callado, ¿verdad? Él no contestó, no habló, porque Él sabía que tenía el propósito y sabía para qué fue mandado, ¿verdad? Que tenía que cumplir lo que su Padre le había mandado. Y aún así, ¿verdad, hermanos? Nosotros somos necios para acercarnos y aún vemos los tiempos difíciles que estamos pasando, ¿verdad? Sabemos que Él viene pronto. Acerquémonos y busquemos, no nada más cada año, cada Semana Santa, ¿verdad? Sino que hay que acordarnos todos los días y venir y buscarle como estemos, porque Dios nos ama como estamos. Dios no está viendo como el ser humano nos ve, de que, ay, tú te ibas a las fiestas y ahora quieres venir, o no sé, o lo que hayas hecho, ¿verdad? Dios no nos ve así, Dios ve nuestro corazón, Dios ve lo que estamos batallando, ¿verdad? Para poder cambiar algo en nosotros. Entonces yo los invito, hermanos, a que reflexionemos, pero no nada más en estas fechas, ¿verdad? Reflexionemos todos los días, ¿verdad? Que Dios nos está esperando con los brazos abiertos, y si Él aún no viene, es porque tiene misericordia de nosotros, porque nos ama con un amor que realmente no se puede explicar, su amor hacia nosotros. Yo no me lo puedo explicar, porque dije, ¿cómo padeció tanto por mí, que soy una pecadora, que lo ofendo, ¿verdad? ¿Cómo puede haber sufrido tanto por mí? O sea, yo lo digo por mí, dije, no, realmente su amor es algo que no se puede explicar. Su amor es indescriptible, ¿verdad? Inagotable también, porque nos sigue amando aún, porque si Él todavía retarda su regreso, es por este amor que nos tiene, porque está esperando que nosotros seamos cambiados y que le busquemos, ¿verdad? Entonces yo los invito esta noche y quédense con nosotros, ¿verdad? Todavía seguiremos hablando, tenemos tiempo, coméntenos, véanos y compártanos, ¿verdad? Así es, seguimos con el tema de la muerte y la resurrección de nuestro Padre Celestial, la resurrección de Jesús. Podemos ver que Dios muestra su amor, dice la palabra, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, entregó a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, ¿cómo podemos tener esa vida eterna con Jesús? Teniendo misericordia, amándolo a Él y amando a nuestro prójimo, dice la palabra. Dice en Juan 11:25, y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces sabemos que si estamos aún en la muerte, ahí está Cristo, amén, porque Él lo prometió, porque por eso, por ese acto de amor, podemos tener la certeza, la esperanza de que si uno muere en Cristo, vivirá para siempre en la eternidad con Jesús y no en ese lugar de tormento, amén. Vemos cómo el Señor muestra su amor con nosotros. ¿Por qué? Porque mandó a su Hijo a ser azotado, mandó a su Hijo a ser lastimado por cada uno de nosotros. Y hay mucha gente que dice, pero yo no se lo pedí, porque sí hay gente que le dice, mira, Cristo murió por ti, y luego dicen, sí, pero yo no se lo pedí. Claro, no se lo pediste, obviamente no se lo pediste, pero por amor a ti, Jesucristo sabía que tú ibas a nacer, que tú ibas a ser renuente, y por eso le dolió tanto, todo el cargar todo el peso de esos pecados, amén, de cada uno de nosotros. Entonces, así es, somos ingratos hasta la fecha, seguimos siendo ingratos, porque si no, imagínense otra cosa fuera. Entonces, nuestro Señor Jesús vivió con nosotros en esta tierra, dice la palabra, que nació el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra. Entonces mucha gente le conoció, mucha gente estuvo con Él, mucha gente supo quién era Él, amén. Y a pesar de todo, Él sabía que no iba a ser para siempre, no iba a recibir alabanza y gloria eternamente en esta tierra, amén, sino que Él a sus 33 años iba a ser muerto por cada uno de nosotros. Él no tenía más vida en esta tierra, por eso dijo, les voy a dar el Consolador, que es el Espíritu Santo. Jesús, a pesar de que murió y resucitó y descendió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, Él no nos ha dejado solos. Tal vez no lo podemos tocar ni ver, pero sí lo podemos sentir. Sí podemos hablar con Él, sí podemos regocijarnos en Él, sí podemos tener esa intimidad con Él. Sí podemos cerrar nuestros ojos y decirle, Señor, tú estás aquí, yo sé que tú estás aquí, porque vivo estás, porque el Espíritu Santo nos vivifica, nos ayuda, nos alienta a seguir cada día. Entonces, ¿cómo podemos decirle a alguien que Cristo resucitó? ¿Por qué? Porque está su Espíritu en esta tierra. Está conectado Fidel Luis González. Dios bendiga la vida de nuestro hermano Fidel. Y seguimos hablando acerca de este tema que es tan hermoso, y sabe que a cada uno nos conmueve de diferente manera. ¿Por qué? Porque pues no solamente nosotros lo recordamos el día de hoy, el día de ayer o en esta semana, sino siempre que uno va a los cultos, siempre que uno se acerca a Dios, siempre que uno tiene problemas, siempre que uno está en aflicción, recordamos que Cristo murió por nosotros, recordamos cuánto amor nos ha dado el Padre, que nosotros, amén, tenemos esa libertad de hablar con Él. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió, se anocheció, los cielos se cerraron, se oscureció 3 horas, dice la palabra. Amén, y hubo un temblor y se rompieron los sellos y se abrieron las cortinas y todo el templo fue destrozado, amén. Aunque los sacerdotes no querían que eso pasara, o tal vez no tenían el entendimiento que Jesús les dijo que el templo iba a ser destruido y que Él iba a levantar algo nuevo, y sucedió, amén. Aunque mataron a Jesús, la palabra se cumplió, que ese templo iba a ser destruido, y ahora podemos nosotros tener entrada hacia el trono de la gracia. Podemos ir a los pies de Jesús en el lugar santísimo, nos podemos postrar delante de su presencia y podemos hablar con Él. Ahora ya no somos muertos por el pecado, amén, porque antes el sacerdote, ¿qué se tenía que hacer? Se tenía que amarrar. ¿Para qué? Por si se moría dentro, nada más lo jalaban. Y ahora nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir ese pronto auxilio que necesitamos, sin saber que el Señor nos va a matar, tal vez orando, amén.
¿Por qué? Porque tenemos esa plena confianza de que Jesucristo nos ha ayudado hasta el día de hoy. Está conectada Ame Valderrama, Dios le bendiga. Y vemos cómo el Señor nos muestra que todo tenía un propósito. Los sacerdotes, los fariseos decían que no le querían aprender a Jesús en el tiempo de la Pascua. ¿Por qué? Porque pues era algo sagrado para ellos, era una festividad judía que pues no querían involucrar a Jesús, amén, para que no fuese más hablado y publicado de él, sino que ellos querían aprenderlo tal vez después de la fiesta de Pascua. Pero siempre dice uno pone y Dios dispone, amén. Hasta la fecha uno dice voy a hacer esto, pero si Dios te dice no se va a hacer. Entonces ahí el propósito de Dios era de que sí se conmemorara, o ¿cómo se dice? Conmemorara ese tiempo, se conmemora ese tiempo de que Jesús murió en la Pascua. ¿Por qué? Porque ya el Cordero iba a ser Jesucristo, amén. Entonces, hermana, una observación que yo hoy tuve en esta Semana Santa, siempre yo me gusta poner la televisión porque luego pasan que los 10 mandamientos, que la película de Ben Hur o que la crucifixión, ni una. No he visto, o no sé si no he coincidido o qué ha pasado, pero no he visto realmente como otras veces, como que nos estamos, que todo el día, desde que empezaban, desde una semana antes, y empezaban así ha pasado una que otra película mexicana, ¿verdad? Pero ya ves que luego de repente como que no están muy trascendentales o no son, ¿verdad? A lo mejor no han sido de mi agrado en este momento, pero como que nos estamos enfriando, porque antes como que al ver esas series, como que nos recatábamos más y decíamos, no, yo hoy no, porque hoy este día es muy grande, hoy no voy a salir, no me voy a ir a la playa. Ahora sí que todo el mundo le dio vuelo, así veo, porque la ciudad veo que hasta quedó vacía, de veras. Digo, sí, todo, la playa y ahí está todo Poza Rica. Sí, y veo que por ejemplo, hay personas que han tenido un familiar así mal, postrado, lo que sea, y ellos como que ya se han ido y han dejado al familiar. O sea, he visto que se ha endurecido un poco el corazón de las personas. Amén. Y seguimos con el tema, aleluya, así es, hermana. Y seguimos con el tema de muerte y resurrección de Jesús, y hablamos acerca de los tiempos de Dios, amén, que para los sacerdotes no era el tiempo de aprender a Jesús, pero pues sí lo querían hacer, amén, pero no querían que fuera en la temporada de la Pascua. Pero resulta y resalta que en el libro de Mateo 26:5 dice, pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Pero ¿sabe qué? Sí se hizo alboroto en el pueblo. ¿Por qué? Porque sí murió Jesús en ese tiempo de la Pascua, amén. Sí fue entregado Jesús por Judas, amén. Y esa cruz que había sido ya preparada para un hombre sanguinario era para Judas Iscariote. Esa cruz no era para Jesús, esa cruz no la iba a cargar él. Pero ¿qué pasó? Los planes de Dios eran otros, que él se iba a salvar mientras, y el que iba a cargar todo ese peso encima era nuestro Señor Jesús. Molido, destrozado, agotado por cada golpe, por cada azote, amén, por cada herida que él tenía, por la corona de espinas que le pusieron en la frente. Si uno se astilla tantito el dedo, uno le arde. Ahora... Perdón la interrupción, en una escena que precisamente que se habla del cine, de las películas, de esa película que hizo el señor Mel Gibson, que fue la que un poquito más se acerca, recuerdo yo que cuando él ya estaba bien golpeado y todo, que tú dices, le ponen la corona y aparte le echan una capa encima. Ay, yo sentí que hasta el cuerpo me dolió, porque digo, yo está bien herido y todas las heridas y cómo le avientan esa capa roñosa y todo como haya estado, dije yo, pues le han de haber lastimado. Sí, entonces dices tú, ay,
como que sí ahí tu corazón se contrita y dices, su máquina, qué corazón de los que le hicieron eso y él qué resistencia, ¿verdad? Los romanos eran sanguinarios. Así es. Los romanos no se atentaban el corazón, los romanos no veían el sufrimiento ajeno, al contrario, entre más sufrimiento veían, ellos más se gozaban, más se afanaban en maltratar a los que estaban ya condenados a muerte. Entonces vemos cómo el Señor Jesús, ¿qué pasó? Él pudo haber mandado a su legión de ángeles que lo vinieran a salvar, que lo vinieran a rescatar de todo eso que estaba él aconteciendo, que todo estaba pasando y todo estaba padeciendo, pero el propósito de Dios era otro, amén, que él muriera, amén, y en este tiempo que él estaba muerto, usted puede decir, no, pues sí murió Jesús, sí, pero venció la muerte. Él dice en Isaías, me parece, que él fue no, en Isaías no, en Juan 20, que él fue al Seol, amén, a predicarle a los que estaban condenados, amén, dice así la palabra. Entonces vemos también cómo en el lugar donde fue crucificado Jesús se llamaba Gólgota, que se encuentra en Jerusalén, y el nombre de Gólgota proviene del arameo Gólgota, que significa lugar de la calavera, que se cree que ese nombre le daba la forma al lugar o a la presencia de restos humanos que había en esa zona. Entonces vemos como el Señor, también hay varios datos que son un poco llamativos, que para algunos no les llama mucho la atención. Por ejemplo, que los guardias, dice al día siguiente en Mateo 27:62, dice: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Tenían miedo de que alguien más sacara a Jesús, amén. Y dice, y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Sabían que cómo tenían que asegurar una tumba, pero dice, entonces fueron ellos y aseguraron el sepulcro. Ya habían hecho lo que les habían dicho, lo aseguraron, amén. Pero dice aparte, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Sabe cómo era un sello en aquel tiempo? ¿Cómo andaban los decretos que ponían el sello y el sello? Entonces ahí también hubo un sello en esa tumba, en esa piedra hubo un sello. Tal vez era muy grande ese sello que nadie tenía que romperlo, pero más Dios, ¿qué hizo? Rompió ese sello de la sepultura, de la muerte, del decreto, porque Él acabó con todo lo que el ser humano decía no va a haber. Como cuando dicen, es que no hay ni Dios que lo tumbe, no hay ni Dios que lo derribe, pero mire, lo derriba el Señor con poder y gloria. Así Él rompió ese sello de esa tumba, amén. Él rompió todo sello que ha puesto el enemigo. Él ha roto todo sello con esa resurrección, amén. Él rompe todo sello que haya puesto el enemigo, que haya puesto el ser humano. Él rompe todo sello. Y una cosa también de las cuales me llamaba la atención, las escrituras dice, y el sudario, dice, y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Sabemos que los lienzos eran para Jesús, amén, de que ya había sido sepultado. Dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, sabemos que el sudario era una tela, amén, de lino, que se la pusieron, dice, en la cabeza de Jesús, dice, no puesto con los lienzos. Claro, el Señor Jesús resucitó y obviamente no se iba a poner a ordenar todo, pero dice la palabra que sí, estaba todo ordenado. Dice, llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Vemos cómo tal vez es algo insignificante,
Pero me entró la curiosidad también de saber por qué. ¿Y sabe qué? Dicen que en la antigüedad lo que hacían es de que cuando un rey terminaba de comer, dejaba su pañuelo así, tendido. Y eso era significado de que ya estaba satisfecho. Pero cuando el rey dejaba doblada la servilleta o el papel o el pañuelo, quería decir que él no estaba satisfecho, que él iba a regresar a esa mesa a terminar lo que estaba comiendo. Entonces, el Señor Jesús va a venir nuevamente. Eso significa que el Señor tiene algo preparado para la tierra, para el ser humano, que su trabajo no ha sido completado, que Él va a venir, y creemos en la segunda venida de Cristo. Creemos que Dios va a venir desde los cielos hacia la tierra nuevamente, que su trabajo no ha sido completado como tal vez muchos tienen idea. La Biblia habla de la segunda venida de Cristo. Estemos preparados para esa venida. Así es. Tenemos conectada a nuestra hermana Andrea de la Nacional. Dios le bendiga, hermana. A nuestro hermano José García, ¿verdad? Dios les bendiga a todos los que nos ven a través de las redes sociales, ¿verdad? Gracias por quedarse con nosotros esta hora. Así como dice mi hermanita Mayra, ¿verdad? Va a venir y no tarda, desgraciadamente, ¿verdad? Ya estamos viviendo tiempos muy difíciles. Decía mi hermanita Betty que el corazón de las personas se ha endurecido, ¿verdad? En estos días que no se ha visto, ¿verdad? Como dice ella, las películas, o la gente que ya anda en la playa, en el río, en las albercas, que en vez de guardar, ¿verdad? Estos días yo recuerdo que mis mamás me decían en estos días, ambas me decían que según no se hacía nada, ¿verdad? El viernes no se lava, no se hace nada, no se cocina, nada, ¿no? Y antes, ¿verdad? Cuando yo era niña me decían ambas mamás que no. Y hasta que fui grande, ¿verdad? Me quedé con la idea, ¿verdad? Y efectivamente yo no hago nada. Bueno, tengo que trabajar, ni modo, ¿verdad? Pero en mi casa sí es como que ese día no lavo, ese día no, o preparo algo pero muy así ligero, o compramos algo, ¿verdad? Porque así nos enseñaban, ¿verdad? Antes las mamás, o nos pedían ese respeto, ¿verdad? Que tuviéramos ese respeto hacia nuestro Señor, porque era el tiempo de recordar, ¿verdad? Lo que Él había hecho por nosotros, ¿no? Pero ahora, aunque sea ahora, pero en realidad yo no. Yo cuando fui joven sí iba a la playa. Y sí veía qué traje de baño me iba a poner y todo, sí. O sea, desafortunadamente o afortunadamente, pues así fue. ¿Por qué? Porque no tenía esos principios que ahora tengo, ¿verdad? Y ese temor que ahora. Pero pues todo es un proceso y yo estoy pasando por ese proceso en el que sé que debo de cambiar y que debo cambiar actitudes y que Dios me está cambiando mi corazón y que está haciéndome de una forma diferente. Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él está haciendo la obra sobre mi vida. Pero realmente yo sí me iba a la playa en Semana Santa y me bañaba y estrenaba traje de baño y con bikini, como todo, ¿verdad? Pero qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Que ahora ya es diferente para mí, gracias a Dios. Y ya hace, no precisamente apenas, ya hace varios años, muchos años atrás ya, que yo dejé esa situación pagana como la de ahora, ¿verdad? Así es, hermana. Pues qué bueno que lo dicen para las personas, ¿verdad? Que a lo mejor igual hacían lo mismo, ¿verdad? Que se iban y todo, y que ahorita ya han cambiado, ¿verdad? Como usted dice, que es un proceso. Qué bueno que lo comparta con nosotros, ¿verdad? Así como yo comparto lo que a mí me inculcaron o me enseñaron, ¿verdad? En su tiempo. Y hasta la fecha, yo no me voy en estas fechas, ya me voy después a la playa, a las albercas, lo que sea, pero ya después de que pasen estas fechas, ¿verdad? Ya con la familia. Pero qué bueno que usted lo comparta, porque allá nos están viendo gente que está en proceso y que a lo mejor se va y que está trabajando con eso, y es válido, porque no estamos juzgando a la gente, acuérdense, no, porque es un proceso que cada persona tiene que vivir, y es algo que tiene que vivir la persona con Dios, ¿verdad? Porque recordemos que Dios es el que nos cambia. Aparte de que
hay bastantes accidentes, las carreteras se llenan de mucho tráfico y luego la gente se desespera porque tiene que llegar a sus trabajos y ya no toman las precauciones debidas, se accidentan, o algunos vienen, no saben nadar y se aventuran a aventarse al mar, y el mar es traicionero, ¿verdad? Porque las olas están bien gigantes y a veces pues pasan atrás a la gente, o hay gente que se cree que es lo mismo nadar en un río o en una alberca que nadar en una playa, ¿verdad? Donde el agua es más pesada que por la sal y por muchos factores, ¿verdad? Que ya sabemos. Tantos ahogados que hay. Ay, sí, mi Dios poderoso, luego las familias vienen, ¿verdad?, a pasear, y cómo pasa tanta desgracia, y eso es ahí cuando ellos, ¿verdad?, pues qué duro que a veces de esa manera nos toque reflexionar, ¿verdad?, y ver. Pues sí, y seguimos, ¿verdad?, con la resurrección. Cuando Jesús, ¿verdad?, Él resucitó y empezó a presentarse delante de los discípulos, ¿verdad? Cómo Él se presentó a los discípulos. Yo ya no investigué ahí, hermana, pero a ver si usted sabe. Dice ahí que se presentó a los 12, pero yo sé que ya no eran 12 porque ya No, ya no eran 12. Porque Judas ya no estaba. Él dice en la palabra que Judas se había suicidado porque no había aguantado la presión. Qué desafortunada situación, ¿verdad?, la de Judas. Porque dice ahí que ya ves, yo les hablé de cómo ungir el cuerpo, cómo empezaron a ungir el cuerpo y cómo él se molestaba y decía: ¿por qué derramas ese perfume? Lo pudimos haber vendido y haberle dado el dinero y ayudar a los pobres. Pero Jesús inmediatamente le corregía y decía: no, porque los pobres siempre va a haber entre nosotros, pero yo solamente, este es un momento que ya, ¿verdad?, va a pasar y ya no va a volver a estar, ya no voy a volver a estar entre nosotros. Y ahí dice textualmente en la palabra de Dios, dice que Judas, como tenía por costumbre meter la mano a la bolsa y sacar las monedas, por eso es que él le molestaba tanto que tiraran todas esas lociones y cómo ungían al Señor, porque era demasiado para ellos, ¿verdad? Y él quería el dinero que se le iba, ¿verdad? Pero después sí fueron 12 discípulos porque echaron suertes entre uno y otro y quedó en la suerte en Marcos, me parece. Marcos. Ajá. Entonces, a última sí fueron 12. Sí, fueron 12 discípulos. Ah, ok. Sí, ya me quedó a mí la duda, para que vean que es importante saber. Sí, porque ahí la palabra dice, se les presentó a los 12 con María Magdalena, ¿verdad? Y luego también se presentó, dice en Lucas 13, en el camino de Emaús, de una aldea cercana donde él fue la crucifixión, e iban dos hombres platicando, y entonces Jesús se les presentó ahí, pero como tenían ellos nublada la vista, no se les permitió, o no tuvieron el alcance ellos, ¿verdad?, de ver bien que era Jesús, y Jesús le dice qué es lo que hablan, y dice que uno llamado Cleofas le dice: pues estamos hablando acerca de la muerte y, ¿verdad?, la injusticia que se hizo con este hombre en la crucifixión y todo, ¿verdad? Como ellos iban relatando y cómo no se dieron cuenta. Entonces Jesús se apareció, a los discípulos, a María Magdalena y a muchas personas más, dice en su palabra en Primera de Corintios, ¿verdad?, que la reaparición de Jesús se fue a Cefas y a los 12, y además a mí también se me apareció, dice el, ¿verdad?, Pablo. Cómo se le apareció a todos y cómo él fue el testimonio vivo que él le habla en la carta de los Corintios, en la iglesia, ¿verdad?, acerca de cómo Jesús sí resucitó y cómo sí resucitó él, y dice la palabra, creo que resucitó más gente y gente que vieron de entre los muertos, ¿verdad? Amén. Aquí me mandaron una información importante, ¿verdad? Dice: echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, en Hechos 1:26, si quiere corroborarlo por ahí, ¿verdad?, a lo que nosotros estamos diciendo, ¿verdad? Gracias por esa ayuda, ¿verdad? Porque sí es importante saberlo y compartirlo con los que nos están viendo, ¿verdad? Cuando yo llegué,
Precisamente llegué temprano porque tenía esa duda y quería consultarla con mi pastor, pero como que en los micrófonos y luego algunas cositas que pasaron, pues ya se me pasó, ¿verdad? Se me barrió, pero sí yo tenía esa duda. Gracias a Dios por la persona que nos aclaró, ¿verdad? Esa palabra bien importante. Gracias por esa. Quiere decir que está poniendo atención, ¿verdad? A la palabra, a lo que estamos hablando, ¿verdad? Gracias a Dios. Amén. Les vamos a compartir el tema de la siguiente semana, porque como nada más tenemos un teléfono móvil, se nos complica la música, el tema y todo eso. Entonces vamos a hablarles acerca del próximo tema. Se llama Mujeres Traicioneras. Santo Padre. Texto base: viendo Dalila que él le había encubierto, dice, le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Está en Jueces 16-18. ¿Qué es la traición? ¿Cuál es el daño que esta puede ocasionar? ¿Cómo superar el dolor que nos deja la traición? Usaremos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que sufrieron el dolor de la traición y cómo reaccionaron ante esta. De esto y más estaremos hablando la próxima semana. Ese va a ser el tema de la siguiente semana y se los decimos con anticipación porque pues ya de ahí viene la hermana a poner los cantos y todo eso. Entonces ya tenemos también el tiempo encima y seguimos hablando acerca del tema de este día, que fue la muerte y la resurrección de Jesús. Esperemos que les haya quedado en el corazón, amén, que les haya quedado en el corazón sobre todo lo que significó la muerte de Jesús, lo que significó que Jesús venciera, la unción que tuvo el Señor, amén, aleluya, y que y la resurrección de Jesús. Gloria a Dios. Estamos con el audio, amén. Está conectado también Nieves Sael. Dios bendiga la vida de nuestro hermana Sael, Dios le bendiga. Y les damos las gracias por conectarse y esperemos que se la siga pasando bonito y sobre todo que asista mañana a las 6 de la mañana en su iglesia, a las 5 de la mañana al culto de resurrección, amén, para darle la gloria a nuestro Padre Celestial. El enemigo ha sido vencido sobre la vida de todo aquel. Hasta luego, hermanito, fue un gusto, ¿verdad? Gracias por haberse conectado y estado con nosotros. Y sigamos celebrando. Nos vemos la Hoy es un próxima día de semana, celebración. primeramente Dios. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? La celebración más grande de este día no consta solamente en que cumplimos 33 años, sino en que nuestro Maestro resucitó de entre los muertos y nos ha dado vida juntamente con Él. Y ese es el motivo de celebrar todo el tiempo de nuestras vidas. Así que, ¿por qué no lo cantamos, lo declaramos a una voz todos juntos y cantamos celebrar? Venga, con esa mano, dice. Pon juntas tus manos y vamos a declarar que Él es el Hijo genuino, a quien pertenece el imperio y el poder. Dice, celebra a Cristo, celebra. Yo estoy seguro que la has oído, cántala conmigo. Celebra a Cristo, celebra. Venga, cante más fuerte, dice. Celebra a Cristo, celebra. Nuestro Señor resucitó. Marcelo, cuéntanos cómo puedes salir. Diles. Corre por las calles con la promesa en su interior. La mueve el recuerdo de la mirada del Señor. Y entrando a la tumba
encuentra que aquella piedra se removió. Oh, escucha un ángel que dice, mira quién está, se levantó. Él vive, venga, Él vive, y por siempre. Decláralo conmigo, el rey es el rey. Y él vendrá, Él vive. Vamos a celebrar, oh sí, nuestro Señor resucitó. Si tú estás realmente convencido de que Él vive, dame un buen grito de júbilo. Las mujeres la noticia dan, Jesús resucitó. Pedro y Juan no recordaron la promesa de Jesús. De seguro que esos dos jamás habían corrido así. Pedro y Juan, pero no quiere entrar y pregunta qué hay. Y Pedro le dice, vive. Él vive, y por siempre Él reinará, Él vive, Cristo resucitó. Oh sí, Nuestro Señor